En cuanto a la sustitución, que bueno, la hemos conocido, hemos acompañado los comienzos y los planes pilotos en esos diferentes departamentos, el Estado va a poner el dinero, es decir, todos los colombianos vamos a poner el dinero, son más o menos 30 millones de pesos por familia que quiera salir de estos cultivos ilícitos y sembrar sus cultivos lícitos. Las familias van a hacer el trabajo, ellos van a poner sus manos, su tiempo, sus jornadas para esto, pero las FARC realmente nadie nos ha podido explicar qué es lo que van a hacer. Bueno, un comentario antecedente a esto. Durante 17 años, con el impuesto de los colombianos y con cooperación internacional, Colombia asperjó por vía aérea 1.600.000 hectáreas y erradicó manualmente 400.000 hectáreas de arbustos de coca. Es decir, nosotros los colombianos hemos pagado un esfuerzo de erradicación de 2 millones de hectáreas que en el mejor momento de avance nos situaron en 78.000 hectáreas. Y ahí digamos que hay una reflexión profunda. Si uno tiene que erradicar 2 millones de hectáreas para producir una reducción solamente de 80.000 hectáreas en 17 años, realmente algo también estábamos haciendo mal. Con eso lo que quiero decir es que... Bueno, pero se estaban bajando, no estaban subiendo. Claro, se estaban bajando, pero nunca logramos terminarlas y dejarlas en cero. Y además el comportamiento era cíclico. Hubo años en que se llegaron a fumigar 130.000 hectáreas y curiosamente ese año crecieron los cultivos. Esas son variables del pasado y no conviene, digamos, situarnos en el pasado, sino decir, con esa misma bolsa de recursos, hoy sin conflicto, aplicada con una nueva estrategia, uno debería ser capaz de avanzar. Y la verdad, el tema de las FARC, que es lo más importante, en mi opinión, de las FARC. Nosotros sabíamos, cuando nos sentamos en la mesa de La Habana, que era necesario hablar con las FARC sobre el tema de drogas. Y era necesario hablar porque las drogas financiaron el conflicto armado en Colombia durante muchos años. Y que lo más importante, si llegábamos a un acuerdo final, era tener la certidumbre de que las FARC romperían cualquier vínculo que hubiesen tenido con el narcotráfico. Y eso se logró en el acuerdo. El acuerdo consigna esa frase casi literal. Y dice que a la firma del acuerdo final, las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico. No, y al entregar las armas, pues obviamente uno supondría en general que no tienen cómo controlar los territorios. Claro, pero eso no significa que el narcotráfico se acabe. No, perdóneme, lo interrumpo un segundito antes de seguir, porque es que usted me toca muchos temas y también usted está partiendo de una base que muchos colombianos quizá no compartan, con todo respeto, y es que en ausencia de conflicto. ¿Cómo ausencia de conflicto si estamos viendo que un ELN refortalecido, que no entendimos cómo y en qué momento el ELN se fortaleció de esta manera, cometiendo acciones que hasta hace muy poco no cometía y en lugares que históricamente fueron de las FARC? Lo han denunciado las mismas comunidades indígenas. Bandas criminales que están al acecho de precisamente de estos cultivos y esta, pues no solamente cultivos, sino también la minería ilegal. Es decir, la hipótesis de que vamos a trabajar de aquí en adelante sin conflicto ¿es tan real como ustedes lo plantean o definitivamente no es exactamente el escenario donde toca moverse? Claudia, evidentemente todavía habrá zonas grises donde la amenaza de grupos de crimen organizado o del ELN estará ahí. Pero lo que es evidente es que cuando uno mira el mapa y de dónde están los cultivos ilícitos, esos cultivos ilícitos estaban situados en el epicentro estratégico y de despliegue criminal de las FARC. Hoy, sin esas FARC en ese territorio, llegar a esos 7 núcleos cocaleros realmente es una gran posibilidad. Pero además el acuerdo dice otra cosa, Claudia, hablando de cuál es el compromiso de las FARC. No nos podemos llamar a engaño y tenemos que reconocer que durante años las FARC utilizó a las familias campesinas cocaleras como un escudo para proteger su retaguardia estratégica y como una base social que realmente la mantenía sembrando para además cobrar un gramaje. Claro. Hoy el acuerdo dice que las FARC se comprometen de distintas maneras y en forma eficaz a trabajar por la superación de los cultivos ilícitos. ¿Cómo? ¿Exactamente qué van a hacer? Pues la sola señal de que las FARC dejen libertad a esas familias cocaleras para que se acojan a los acuerdos ya es un paso formidable, porque esas familias en el pasado, yo estuve muchas veces en esos campos, y después de que erradicábamos las plantaciones, los campesinos me decían, ¿y ahora qué hago? Usted se va de aquí, general, aquí no va a llegar Estado porque hay una guerra. Y las FARC van a aparecer y me van a obligar a sembrar.
Hoy las FARC no las va a obligar a sembrar, el Estado va a estar allá y la verdad es que la obligación de acompañar esa tarea de sustitución corresponde a la institucionalidad. Yo no quiero ser, digamos, optimista en extremo, porque además tengo conciencia de algo que también, si uno tiene una capacidad para combatir a las FARC como la que tuvimos, y ya no hay que combatirla porque ingresó al acuerdo, hay una fuerza excedente institucional para empeñarla, por ejemplo, en la interdicción de drogas. Y la verdad es que eso es lo que está empezando a pasar, porque también vale la pena mantener el equilibrio en esta discusión. Es verdad que los cultivos crecieron a 188.000 hectáreas, pero es verdad que las tasas de incautación colombiana en los 2 últimos años se multiplicaron y son las más eficientes del mundo hoy. Son muy altas, claro, que eso también habla de que la producción quizá también se subió, la producción de base de coca, de la cocaína. La proporción sí se elevó. Estados Unidos dice que la producción potencial de drogas con esas 188.000 hectáreas es de 710 toneladas métricas. Cuando uno revisa la cifra de incautación del año pasado, encuentra que en Colombia hubo interdicción de 340 y en operaciones en el Caribe de 60 más con cooperación colombiana. Colombia dejó de liberar al mercado 400 toneladas de las 710 que produjo. Entonces, y entre otras cosas, eso explica por qué no hay una bonanza mafiosa en Colombia. Si uno mira atrás, cuando el país producía 900 toneladas métricas de cocaína y la interdicción era de 26 toneladas, realmente los ingresos eran multimillonarios. Hoy, con 710 toneladas, de las cuales tienen utilidad de 310, la utilidad, en todo caso, es muy importante, pero es no casi la mitad que se les queda en las incautaciones, para ponérselo en esos términos más generales a los televidentes. En el tema también de la lucha está este de la sustitución del que estamos hablando, pero también está el de la fumigación con glifosato vía manual. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuántos hombres están trabajando en eso? ¿Qué tan eficiente puede ser? Bueno, hoy uno le puede decir al país que en términos de erradicación forzosa entre militares y policías están superando las 10.000 hectáreas de erradicación. Que la meta con glifosato manual terrestre es como de 5.000 hectáreas para el año, pero las fuerzas militares y de policía tienen una meta de 50.000. Al ritmo que vamos, yo creo que es creciente, yo creo que esa meta se va a cumplir. Y más que cumplir esa meta, lo importante, digo yo, es generar una estrategia de contención para que no haya resiembra. Nosotros no podemos seguir sobre una bicicleta estática que erradica forzosamente y hay resiembra. Tenemos que mejorar el sistema de control territorial para prevenir la resiembra. ¿Y se ha valido la pena esa estrategia de fumigar con glifosato de manera manual? A los hombres les cuesta más, tienen que cargar con muchos kilos a sus espaldas, se exponen más al químico y se exponen a situaciones como las que acabamos de vivir en las últimas horas, cerca a Tumaco, que secuestraron por unas horas al grupo de erradicadores con la SMAD, se les quedaron con fusiles, pueden pisar minas antipersonas. ¿Sí vale la pena hacer esa fumigación manual? La fumigación manual... ¿Versus el resultado? Yo creo que hay que someterla a una verificación permanente de eficiencia. Entre otras cosas porque ya en el pasado, llevamos 30 años luchando contra esto, hemos empleado muchas formas y hay unas más eficaces que otras. Yo digo que hoy hay que verificar exactamente y hacer medición del rendimiento de la aplicación del glifosato manual. Si a mí me preguntaran, digamos, yo diría que la velocidad con que se arranca una mata es superior a la velocidad con que se fumiga una mata en tierra. Adicional pues a los temas de salud y a los temas logísticos que implica llevar el agua para producir la mezcla con glifosato. Es decir, hay unos temas logísticos importantes que uno tendría que revisar. Pero me parece que lo importante es no quedarnos quietos y que si hay que innovar y que hay que replantear, pues se hagan estos experimentos como el que se está haciendo con glifosato manual. Y obviamente también estamos a la expectativa de lo que ocurre al interior de la Corte Constitucional, que como el gobierno también lo sabe, el viernes previo a Semana Santa, una ponencia en positivo del magistrado Aquiles Arrieta para que se pueda levantar la prohibición de la aspersión aérea, eso sí con una condición muy clara que es previo consulta a las comunidades que se puedan ver afectadas. Sin embargo, pues la aspersión también se hace sobre lugares donde no hay comunidad. La postura del gobierno frente a esa decisión posible decisión de la Corte, ¿cuál es? El gobierno tiene la determinación de darse una oportunidad con la sustitución voluntaria de cultivos como estrategia principal y con la erradicación forzosa manual. Yo lo que creo es que el presidente de la República, como lo ha dicho,
no ha tirado al fondo del mar la posibilidad de que se vuelva a asperjar por vía aérea. Yo, sin embargo, diría que hay que darle una oportunidad, medir exactamente qué nos pasa en este primer año y ya miraremos más adelante. Porque la verdad, si se sigue produciendo hoja de coca en esos volúmenes, pues está no solamente la paz en riesgo, sino la seguridad territorial en riesgo. Pero en ese momento entonces el gobierno no considera la posibilidad de volver a las aspersiones en caso de que la Corte levante la prohibición y haciendo las consultas a las comunidades. Por ahora yo no veo eso en el horizonte inmediato. No veo esa posibilidad. El gobierno, de todas maneras, supongo que también está a la expectativa de esta decisión. El gobierno está a la expectativa de la decisión porque eso habilita y facilita tomar la decisión. Pero ahí hay varias consideraciones, la variable costos, la variable velocidad con que se montaría nuevamente toda la operación de aspersión. Esa no es una operación fácil. Cuando se habla de costos, tendemos a subestimar un poco lo que vale asperjar. Para que un avión de fumigación saliera a asperjar varias hectáreas, eran 4, 5 o 6 helicópteros protegiendo esa operación. Pero adicionalmente no podemos olvidar por qué Colombia fumigó por vía aérea. Fumigó por vía aérea porque el conflicto armado hacía imposible tener tropas terrestres adelantando esa labor. Si el conflicto armado cesa, como ya se empieza a ver en algunos estudios de validadores externos, que hablan de que en los 280 municipios donde estaba las FARC, del 2015 al 2016, cayeron los homicidios en 1000 homicidios, uno diría hay condiciones para erradicar manualmente. Aquí tengo un mapa de la Fundación Paz y Reconciliación que muestra la ubicación de las zonas veredales, las zonas transitorias donde están las FARC concentradas respecto a lugares puntuales que recogen la mayor parte de los cultivos de coca o que son muy concentrados los cultivos de coca y coinciden en 16 zonas veredales. Eso genera también preocupación y más ahora que las FARC dicen que se quieren quedar en esas zonas veredales. ¿Cuál es, digamos, el mensaje del gobierno frente a este mapa tan claro? Varias consideraciones. Sí. Si las FARC está agrupada en zonas veredales bajo un sistema tripartito de monitoreo y verificación con componente internacional, pues hay la certeza de que esas FARC agrupadas allá no están administrando esos cultivos. ¿Por qué queda la certeza? Porque si ¿Cuál no, es la garantía de que no lo están haciendo? Porque el mecanismo debería denunciarlo y si ellos están concentrados ahí, la verdad es que esos cultivos se quedaron sin dueño, sin patrón y sin supervisor. ¿Y el mecanismo puede darse cuenta de eso, de los visitantes que entran, que no vayan a hacer testaferros? Porque el mecanismo también está pendiente de las armas y de que no salgan. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que no están haciendo este tipo de actividades? El mecanismo de monitoreo y verificación ha incluido el desarrollo de 24 protocolos para asegurar esa verificación, que van desde el control sobre las armas y el proceso de dejación de las armas, la identificación de las personas allí agrupadas, la control de los visitantes, la salida de los guerrilleros que de manera excepcional tenga que salir y en todo caso la zona tiene un perímetro de seguridad y de amortiguamiento de 1 kilómetro donde no puede estar nadie, pero más allá de eso, la fuerza pública, el Ejército Nacional, alrededor de esas zonas ha montado unos cordones y unos perímetros de seguridad que están implicando hoy cerca de 14.000 soldados. Es decir, estas zonas de cultivos ilícitos, hoy por primera vez sin las FARC ya están bajo control total del Estado, deben estar bajo control total del Estado. Y nuestro gran reto es que nadie llegue a reemplazar las FARC para apropiarse de esos cultivos. ¿Y están bajo control del Estado? Pues todas esas zonas. El despliegue está siendo enorme. El despliegue militar, policial en esas zonas, pues los propios alcaldes locales, unos más que otros, empiezan a ver esa presencia cada vez más cercana. Pero yo lo que digo es, si las FARC está agrupada, cualquier cosa que haga las FARC hoy, que la vincule al narcotráfico, los expulsa del proceso. Ahora, no somos ingenuos y sabemos que hay disidentes que se quedaron por fuera del proceso tratando de persistir en el negocio de drogas. Sobre ellos hay operaciones y lo que ha dicho el gobierno es que aplicará todo el peso de la ley para que no haya dudas de que quien se quede por fuera del proceso va a seguir delinquiendo. Otra preocupación que uno percibe dentro de la opinión de muchos expertos, columnistas, es el 2018, que se viene, por supuesto, un momento electoral
con muchas dificultades para el país, también por el momento de polarización que se vive. Y ahí ya van a jugar las FARC como partido político. ¿Hasta qué punto el Estado sí está preparado para saber que esos dineros del narcotráfico que andan por ahí, que todavía no se saben qué se hicieron, terminen en esa campaña o terminen siendo parte de la presión también a los ciudadanos en la campaña? Sí. Y sobre todo en el contexto en que ya quedó comprobado que los topes en las campañas cualquier partido se los pasa con los dineros de los privados? ¿Cómo hacer para que esos dineros del narcotráfico no terminen favoreciendo un proyecto político de las FARC? Sí, esa fue una preocupación permanente durante el proceso de negociación, y por eso en el capítulo de solución al problema de las drogas que está en el acuerdo hay 3 consideraciones que son vitales. Primero, a la firma del acuerdo, el acuerdo demanda, exige aumentar las capacidades de judicialización en los territorios donde nunca llegó el Estado a judicializar a nadie. 2, el acuerdo prevé que la persecución al lavado de activos tiene que incrementarse, está en el acuerdo. Y 3, está claro en el acuerdo de participación política que cualquier circunstancia que permita probar de que el partido de las FARC ha recibido dineros ilegales, termina con la personería jurídica de ese partido. Es decir, hoy tenemos toda una capacidad para tener una vigilancia sobre el comportamiento de esas campañas y en particular de los partidos y movimientos políticos en esas zonas. Es un desafío, ¿no, general? Porque de todas maneras no hemos podido controlar a los partidos tradicionales con el tema de los recursos. Ahora controlar a un movimiento que pues, proviene de ser un grupo criminal, o sea, que su antecedente es criminal, pues como ciudadanos y como periodistas no vemos a un Estado muy fuerte para poder controlar eso. Pero francamente yo creo que sí, por esto. Gracias a Dios en Colombia hay una democracia vigorosa que permite que el periodismo, por ejemplo, ejerza una función fiscalizadora. Y no me cabe duda de que hoy... Con regaños, pero los medios de comunicación, con regaños incluidos. Los medios de comunicación tienen una lupa gigantesca sobre el proceso que se está cumpliendo con las FARC. Y el gobierno al mismo tiempo ha dado todas las garantías para que la transparencia con que se mire ese proceso permita no solamente a la prensa, sino a veedurías y a la oposición acercarse a esa realidad. ¿Qué es lo que a mí me preocupa, digamos, de esta discusión? Me preocupa en muchos casos que la discusión esté basada en supuestos, porque digamos es la evidencia la que debería marcar la discusión. Pero por otro lado me parece que hay un reto que es real, y el reto real es vencer tantos años de conflicto armado de una organización que ciertamente acumuló una capacidad para producir víctimas y dañar, digamos, a comunidades y afectar a ciudadanos, donde esa desconfianza nos está llevando a algo que yo pongo como ejemplo. Cuando llegué a La Habana hace 5 años, líderes nacionales cercanos a mí me decían: oiga, general, ¿qué hace usted sentado en esa mesa si nunca va a haber un acuerdo? Ya llevamos 4 intentos y las FARC le ha tomado el pelo a 4 gobiernos en 4 momentos de la historia y no ha firmado el acuerdo. Al final hubo acuerdo. Entonces esos mismos amigos, líderes nacionales, me decían: general, usted tiene acuerdo, pero olvídese, las FARC nunca se le va a agrupar en las zonas veredales. Ellos no se van a agrupar, se agruparon. Ahora están agrupados y me dijeron: general, olvídese que las FARC nunca van a entregar las armas. Ya han iniciado el proceso de dejación de las armas, ya hay un proceso de identificación y registro de las cerca de 7.000 armas en esos campamentos. Y siempre, digamos, lo que descubro es una desconfianza muy grande que solamente lo destruyen los hechos. Y por eso yo le hago un llamado a las FARC. Las FARC tienen que demostrar con hechos que realmente se pueden destruir esas desconfianzas. Por ahora lo que yo veo, por ejemplo, en el tema de cultivos, es que Pastor Alape, para mencionar solo uno de los miembros de las FARC, que ha estado acompañando al ministro del posconflicto, Rafael Pardo, para que motivar a las comunidades a firmar los acuerdos de sustitución, ha empeñado la palabra públicamente delante de sus comunidades diciendo: las FARC no quieren más cultivos, hay que acabar con esto. Y eso me parece que es una señal positiva donde los colombianos tenemos que creer y creer cada vez más. Sin ingenuidad, pero creer. A eso iba. ¿Hasta qué punto hay que creerles? Porque también hay certezas históricas, hechos históricos del pasado que, pues precisamente existe la frase de que el que no aprendió de la historia está condenado o no se acuerda de lo que ha pasado.
sin memoria, está condenado a repetirlo. ¿Hasta qué punto no son actos ya de cinismo o actos que se plantean dentro de un debate que saben que es político? Y finalmente yo creo que la gran prueba es que las FARC demuestren realmente que se han desprendido estos cultivos. Está también la tesis que viene desde los Estados Unidos, y es que por el proceso de paz también estos cultivos se crecieron. El Departamento de Estado, en cabeza del subsecretario adjunto de los asuntos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, William Brownfield, lo ha dicho. Entonces, ¿hasta qué punto realmente hay que ver los hechos concretos de las FARC y no solamente las intenciones planteadas en un acuerdo? Sí. Pues atengámonos a los hechos. Los hechos es que las FARC está agrupada en unas zonas veredales, que las FARC ha mandado los listados de sus integrantes, que las FARC ya sometió a registro e identificación sus armas y que avanza, digamos, en el proceso. Ellos ahora están diciendo que se quieren quedar en las zonas veredales. ¿Cómo lee eso el gobierno? ¿Por qué creen ustedes que ellos quieren quedarse en esas zonas veredales? Esto también lo hace pensar a uno que desde el comienzo estaba planeado, que no iban a ser tan transitorias como al comienzo nos lo dijeron. Ahora están diciendo que se van a quedar. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a eso? Bueno, la vocación original de las zonas transitorias de normalización, la vocación inicial es que fuera el espacio para la agrupación de las FARC, el proceso de dejación de las armas y el tránsito a la legalidad. Eso, digamos, es claro. Y por eso esas zonas tienen un estatuto particular. Están sujetas a monitoría, tienen un comienzo y un término en el tiempo, y hay 27 o 24 protocolos para regir la vida, digamos, de esas zonas. Eso, digamos, es el elemento clave. Segundo, durante muchos años en Colombia tuvimos un debate de qué hacer con las personas que se reincorporaban. Y yo particularmente asimilé muy bien la lección que se produjo con Justicia y Paz, donde el proceso de desmovilización implicó que personas que estaban en el campo y que habían combatido como paramilitares, finalmente resultaron viviendo en casas en las ciudades. Eso no se nos puede olvidar. Se quedaron sin mando y control, y al final hubo una especie de diáspora de desmovilizados que terminó con que mandos medios de esas organizaciones nos regeneraron las bandas criminales. Hoy, entendiendo la naturaleza de las FARC, que tiene una vocación rural, que tiene una vocación de reintegración colectiva, uno debería entender ese proceso para que, en vez de que se nos vengan a las ciudades, porque el debate, yo pongo esto en términos de supuestos, supongamos que hoy el debate no sea que se quedan allá, sino que se vienen para las ciudades. Estaríamos en un debate enorme también. Claro. Pero yo lo que creo es que los epicentros de reintegración van a ser epicentros rurales. Y además diría lo siguiente: la infraestructura que se ha construido en esas zonas veredales transitorias, al final son infraestructuras para beneficiar la comunidad que está allá, y no solamente beneficiar este estado transitorio de concentración de las FARC allí. Por lo tanto, lo que habría que ver, y eso está por definirse, es cuál es el futuro de esas zonas y cómo se le da uso para que la comunidad se beneficie de la infraestructura que se ha desarrollado hasta ahora. Pero entonces no van a ser tan transitorias. El gobierno se está planteando que ellos se queden más tiempo de lo planeado en esos lugares. El gobierno lo que tiene certeza es que el proceso de reincorporación debe obedecer a la naturaleza de la vocación que tienen esas personas, que particularmente expresan un deseo genuino de tener proyectos productivos agrarios. Ya, pero frente a la decisión de quedarse en las zonas, ¿cuál es la postura del gobierno? Bueno, las FARC dicen, la PEU lo decía en un Twitter, es que nosotros esto nos vamos a quedar más tiempo, 90 días, y luego serán otros 90, ¿y cuál es la postura del gobierno frente a eso? ¿Lo ve con buenos ojos? Yo lo que, digamos, de lo que estoy cierto, sí, es que el estatuto jurídico de las zonas transitorias termina a los 180 días. Y que a partir de ese término, el Estado recobra la plena y total vigencia institucional allí, y no habrá necesidad ni de monitoreo, ni de verificación, ni de reglas de ingreso y de salida, porque realmente se cumplió ese proceso. Y ya habrá que ver en ese momento cuál es la vocación de esas infraestructuras en esas zonas para favorecer a las comunidades y para permitir la reintegración de los miembros de las FARC. Ya regresamos con La Noche.